La historia de Yolanda S., la mujer que cambió para siempre el destino de Selena Quintanilla, no se limita únicamente al crimen que la condujo a prisión. Con el paso de los años, su figura se ha transformado en un símbolo de aislamiento, deterioro emocional y lenta desintegración social. Para comprender su situación actual, marcada por el abandono, el silencio y una existencia casi fantasmal dentro del sistema penitenciario, es necesario retroceder a los primeros días de su encarcelamiento, un periodo que, según numerosos testimonios, determinó la manera en que su vida se desmoronaría progresivamente. Desde el momento en que Yolanda cruzó las puertas del establecimiento penitenciario de máxima seguridad, quedó claro que su experiencia no sería similar a la de otras reclusas. Su nombre, su rostro y la carga del caso la acompañaron como una sombra permanente. No era simplemente una interna más. Se convirtió en un símbolo de polémica, de rechazo y de atención mediática no deseada. En los primeros meses, los guardias tuvieron que establecer protocolos especiales para garantizar su integridad física, porque su sola presencia generaba tensiones profundas entre las demás reclusas. Era observado cada paso que daba, no como un individuo anónimo, sino como la persona responsable de una tragedia que había marcado a millones. Este ambiente hostil no tardó en producir efectos psicológicos significativos. Los informes penitenciarios de la época, aunque redactados con prudencia y sin entrar en detalles sensibles, describen a Yolanda como una mujer que pasó rápidamente del estado de negación a una especie de abatimiento silencioso. No gritaba, no exigía nada y casi nunca formulaba peticiones. Prefería permanecer recluida en su celda, incluso cuando se le ofrecían actividades comunes destinadas a la rehabilitación social. Su aislamiento, al principio impuesto por motivos de seguridad, se transformó gradualmente en una elección personal, un refugio oscuro en el que podía evitar las miradas, los comentarios y el peso insoportable de su propia notoriedad. Durante el primer año, según los pocos profesionales que interactuaron con ella, Yolanda desarrolló hábitos repetitivos. Despertar a la misma hora, ordenar su celda con precisión casi obsesiva, mantener la luz encendida incluso durante la noche. Era como si el control del entorno más pequeño, una cama, una mesa, una pared de cemento, fuera la única forma de conservar un mínimo de estabilidad en medio de una realidad que ya no podía manejar. Algunos psicólogos interpretaron este comportamiento como un mecanismo de defensa ante la sensación de persecución constante. Un intento desesperado de crear una burbuja de orden en un mundo donde todo lo demás se había derrumbado. La soledad, sin embargo, no era únicamente física. Una de las características más llamativas de esos primeros años fue la ausencia casi total de contacto con el exterior. Mientras muchas reclusas reciben visitas de familiares o amigos, Yolanda rara vez era llamada a la sala de encuentros. Las cartas que llegaban eran escasas y cuando lo hacían, a menudo contenían mensajes hostiles o críticas. Su familia, agobiada por la presión social y mediática, mantuvo un contacto irregular y distante. Con el tiempo, este vacío relacional se convirtió en una especie de silencio absoluto alrededor de su figura, una vida confinada no solo por muros, sino también por el olvido. A medida que la década avanzaba, los medios de comunicación que inicialmente la mencionaban con frecuencia comenzaron a desplazar su atención hacia otros temas. El nombre de Yolanda dejaba de aparecer en titulares y reportajes, y su existencia se redujo a un archivo penitenciario sin mayores actualizaciones. Este progresivo retiro del foco público tuvo un efecto contradictorio. Si bien disminuyó la presión mediática, también intensificó su sensación de abandono. La mujer que había sido observada por millones ahora se encontraba en un limbo de anonimato forzado. Nadie parecía recordarla, salvo los funcionarios que la veían caminar lentamente por los pasillos o acudir en silencio a las revisiones médicas rutinarias. Fue precisamente durante este periodo de relativa calma exterior, cuando comenzaron a notarse señales tempranas de deterioro emocional. Informes internos mencionan episodios de llanto silencioso, largos periodos de inactividad
y una marcada resistencia a participar en evaluaciones psicológicas. No se trataba de agresividad, ni de comportamientos disruptivos. Por el contrario, el rasgo predominante era una especie de resignación profunda, como si la reclusa hubiera aceptado que su vida futura sería una sucesión interminable de días idénticos. Para algunos especialistas, esta pasividad era más preocupante que el conflicto abierto, ya que indicaba un proceso lento pero constante de desconexión con la realidad. Un aspecto especialmente relevante para comprender los primeros años de Yolanda en prisión es la manera en que su identidad pública influyó en su trato cotidiano. A diferencia de las internas comunes, ella no podía desplazarse libremente dentro del recinto, no podía compartir espacios sin supervisión y apenas tenía acceso a actividades recreativas. Aunque estas medidas fueron implementadas para protegerla, tuvieron como resultado un aislamiento estructural difícil de revertir. La mujer vivía en una especie de microprisión dentro de la prisión, un régimen que con el tiempo limitaría su capacidad para mantener vínculos sociales o desarrollar rutinas que mitigaran el paso del tiempo. Con el paso de los años, su situación se volvió cada vez más rígida. Los horarios se repetían sin variación. Los pasillos eran siempre los mismos. Los rostros de las funcionarias se turnaban de manera cíclica. Nada cambiaba. Y en esa ausencia de cambio, radicaba precisamente la raíz del deterioro emocional. La mente humana no está diseñada para un encierro tan prolongado, ni para una interacción social tan escasa. Yolanda comenzó a mostrar signos claros de fatiga psicológica, miradas perdidas, respuestas cada vez más breves, y una renuencia total a hablar de su pasado o de sus sentimientos. Los esfuerzos de los profesionales por entablar conversación con ella fueron disminuyendo a medida que resultaba evidente que la interna no buscaba apoyo, sino simplemente silencio. Para comprender plenamente este periodo, también es importante analizar la percepción que Yolanda tenía del mundo exterior. En los primeros años solía preguntar ocasionalmente por las noticias o por la opinión pública, pero con el tiempo, esas preguntas desaparecieron. Es probable que comprendiera que su nombre ya no ocupaba los titulares, que las generaciones más jóvenes apenas conocían la historia y que el paso del tiempo la había transformado en una figura casi irrelevante para la sociedad. Esta comprensión, lejos de animarla, parece haber profundizado su aislamiento interno. Vivía atrapada en un presente perpetuo, sin expectativas de futuro y sin conexión con su pasado. En términos físicos, los informes describen a Yolanda como una mujer que envejecía rápidamente, no debido a condiciones extremas o negligencia, sino como consecuencia natural del encierro prolongado, del estrés emocional y de la falta de interacción humana significativa. Su postura se fue encorvando. Su ritmo al caminar se volvió más lento y sus expresiones faciales parecían cada vez más apagadas. Eran señales sutiles, pero para quienes la observaban con regularidad, resultaban evidentes. La reclusa que había ingresado años atrás ya no existía. En su lugar, había una mujer cansada, silenciosa y casi completamente desconectada del mundo que alguna vez conoció. La reclusión prolongada también tuvo impacto sobre su relación consigo misma. Aunque no se registraron incidentes graves, los psicólogos penitenciarios han señalado que la falta de estímulos y de interacción puede conducir a lo que describen como erosión de la identidad. En términos simples, esto significa que una persona aislada durante demasiado tiempo puede perder paulatinamente la capacidad de definirse más allá del espacio que ocupa. Para Yolanda, su identidad quedó reducida al número de interna, a la celda que habitaba y al régimen de vigilancia que la rodeaba. Su historia personal, sus emociones, sus opiniones. Todo quedaba relegado a un segundo plano, como si el tiempo hubiera borrado capas enteras de su personalidad. La percepción pública de su figura, aunque disminuyó con los años, contribuyó indirectamente a su deterioro. Las escasas menciones en medios eran casi siempre críticas o recordatorios del crimen. Esto significaba que, incluso desde la distancia, la sociedad seguía rechazándola. En ningún momento recuperó algún tipo de legitimidad o compasión pública.
Esta realidad, aunque no se le comunicara directamente, flotaba alrededor de su nombre en cualquier discusión pública. Para una persona encerrada durante largos periodos, saber que el exterior la percibe exclusivamente de manera negativa puede reforzar la sensación de que no existe posibilidad de redención o transformación. Pero quizás lo más determinante de esta primera etapa fue la total ausencia de un propósito vital. Mientras otras reclusas encuentran formas de llenar sus días, estudios, religión, lectura, artesanías, Yolanda parecía incapaz de sostener actividades prolongadas. ¿Iniciaba algunas? Las abandonaba, retomaba otras sin convicción. Su rutina se volvió monótona no por obligación, sino por falta de motivación interna. Vivía más por inercia que por deseo. Para los profesionales de salud mental, esta actitud se asemeja a lo que describen como apatía carcelaria profunda, un estado donde la persona ya no se proyecta hacia el futuro ni busca construir un sentido para sus días. Si se observa esta etapa desde una perspectiva más amplia, puede decirse que los primeros años de encierro no solo marcaron el inicio de su deterioro emocional, sino que también definieron el camino que seguiría durante las décadas posteriores. El aislamiento constante, la presión mediática inicial, la ausencia de vínculos significativos y la falta de propósito crearon una combinación que dejó huellas imborrables en su comportamiento. A diferencia de otras personas privadas de libertad que eventualmente se adaptan, Yolanda nunca logró hacerlo por completo. Vivía en una realidad paralela, donde el tiempo parecía estancado y donde cada día era una repetición del anterior. Hoy, cuando se analiza retrospectivamente esta etapa, muchos expertos coinciden en que esos primeros años fueron decisivos. No solo porque determinaron su estado emocional actual, sino porque demostraron que, para ciertas personas, la prisión no es un lugar de reinserción, sino un espacio donde la soledad actúa como una fuerza erosiva lenta pero implacable. El aislamiento no genera necesariamente reflexión o arrepentimiento. En muchos casos, produce desconexión, deterioro y un progresivo abandono de sí mismo, a medida que los años comenzaron a acumularse dentro de los muros penitenciarios. Yolanda S. inició un proceso progresivo de deterioro que no se manifestó de golpe, sino a través de pequeños síntomas, gestos, silencios y hábitos que, con el tiempo, se convirtieron en señales claras de una transformación profunda. Lo que en los primeros años parecía una fase temporal de adaptación al encierro, se convirtió, poco a poco, en un estado permanente de resignación y desconexión. No se trataba únicamente de la consecuencia lógica de cumplir una larga condena. Era la lenta desintegración de una identidad que había quedado suspendida entre el pasado, que la sociedad no le permitía recordar y el futuro que sabía que jamás llegaría. Los psicólogos que la evaluaron en distintos periodos coinciden en un punto fundamental: el aislamiento continuo, inicialmente impuesto para su protección y luego asumido por ella como un refugio, acabó por moldear su manera de existir. Al no interactuar casi con nadie, su mundo interior se convirtió en su único territorio habitable. Sin estímulos sociales significativos, su mente empezó a funcionar en ciclos repetitivos, como si cada pensamiento fuese una variación mínima del anterior. Las rutinas se volvieron rituales, el silencio, una compañía inevitable, la soledad, una segunda piel. Con el paso del tiempo, Yolanda dejó de hacer preguntas sobre el exterior. Si en los primeros años aún mostraba cierto interés por la opinión pública o por la evolución del caso, ahora parecía desligada de todo lo que alguna vez la había preocupado. Los guardias notaron que ya no escuchaba las noticias durante las horas comunes, que no hojeaba los periódicos disponibles para las reclusas, que no pedía actualizaciones sobre nada ni nadie. Era como si el mundo exterior hubiera quedado reducido a un eco lejano, irrelevante y casi inconcebible para su realidad actual. La prensa, que durante años había mantenido vivo su nombre, también empezó a olvidarla. A medida que pasaban las décadas, las generaciones más jóvenes apenas reconocían su rostro, y la tragedia que la hizo conocida dejó de ocupar el centro de las conversaciones públicas. Este olvido social
que para cualquier otra persona podría haber sido un alivio, para ella significó una forma de desaparición psicológica. Ya no era una figura odiada, era una figura borrada. Y para alguien cuya identidad pública había marcado tanto su experiencia carcelaria, ese borrado tuvo un efecto devastador. Muchos funcionarios relatan que, en esta etapa, Yolanda comenzó a desarrollar lo que describen como una presencia casi fantasmagórica dentro de la prisión. Caminaba lentamente, rara vez levantaba la mirada y respondía con monosílabos, incluso cuando se le formulaban preguntas directas. A veces daba la impresión de que no escuchaba, aunque no hubiera ningún problema físico que afectara su audición. Era más bien una desconexión voluntaria, un distanciamiento emocional que la protegía de cualquier posible interacción que pudiera perturbar su aparente equilibrio interior. Este comportamiento llevó a los profesionales a concluir que Yolanda Di había construido un mundo mental propio, estrecho, repetitivo, pero estable dentro de su fragilidad. No hablaba de la familia, ni del pasado, ni de sus emociones. Había aprendido a dejar su mente en blanco, a no pensar demasiado, a dejar pasar los días sin que cada uno dejara huella. Era un mecanismo de supervivencia en un entorno donde el tiempo no avanzaba, solo se repetía. La salud física también se vio afectada. No por falta de cuidados, el sistema penitenciario mantenía controles periódicos, sino por los efectos acumulados del sedentarismo, el estrés prolongado y la ausencia de interacción social. Su postura se encorvó. Su caminar se volvió más lento y sus movimientos más torpes. Algunos guardias describen la impresión de que la gravedad pesaba más sobre ella que sobre las demás internas, como si cada paso fuese el resultado de una batalla interna entre el cansancio y la obligación de seguir viviendo. Pero lo más llamativo, y lo que marcó realmente esta segunda etapa, fue la manera en que su identidad comenzó a disolverse. Los psicólogos señalan que la identidad de una persona se construye, en gran parte, en relación con los demás. Los vínculos, las conversaciones, los conflictos, los afectos, las responsabilidades. En el caso de Yolanda, la ausencia casi total de estas interacciones produjo un deterioro silencioso pero constante. Dejó de definirse como amiga, hermana, profesional, mujer, y pasó a definirse solo como interna. Con el tiempo, incluso ese concepto se volvió difuso. Era, simplemente, alguien que ocupaba un espacio físico reducido y seguía una rutina penitenciaria marcada por el paso uniforme de los días. La falta de estímulos cognitivos tuvo otro efecto significativo. Su capacidad de concentración disminuyó. Las actividades que requerían atención prolongada, lectura, manualidades, ejercicios educativos, se volvieron difíciles para ella. No porque le resultaran complicadas, sino porque su mente evitaba automáticamente cualquier esfuerzo prolongado. La apatía se convirtió en un estado permanente, no como consecuencia de la falta de interés, sino como una reacción natural a largo periodo de aislamiento. En cierto modo, su mente había aprendido a hibernar, reduciendo al mínimo su actividad emocional e intelectual para enfrentar la carga psicológica del encierro. A nivel emocional, la resignación fue sustituyendo al abatimiento. Ya no lloraba con la frecuencia de los primeros años. Tampoco mostraba signos de irritación o tristeza evidente. Se encontraba en un estado emocional plano, donde ninguna noticia o cambio en su entorno parecía afectarla. Los profesionales lo describen como un estado de aplanamiento afectivo, característico de personas que han soportado situaciones prolongadas de estrés o aislamiento. No se trata de indiferencia, sino de agotamiento emocional extremo. Una de las transformaciones más profundas se reflejó en su manera de relacionarse con el tiempo. Para Yolanda, los días dejaron de tener significado individual. No recordaba si cierta conversación había ocurrido hace una semana o hace un mes, si una revisión médica fue reciente o antigua, si había transcurrido un cumpleaños o un aniversario. El concepto de tiempo, tan fundamental para la vida cotidiana fuera de prisión, se volvió irrelevante dentro de su encierro. Vivía en un presente continuo,
sin perspectiva de futuro y sin conexión real con el pasado. Este fenómeno fue interpretado por algunos especialistas como una forma de despersonalización temporal. No es que no supiera qué día era, es que el dato carecía de cualquier valor para su mundo interior. La diferencia entre un lunes o un jueves no significaba nada, porque cada día era idéntico al anterior y al siguiente. Esta pérdida de la percepción temporal es común en periodos prolongados de aislamiento y es uno de los factores que más contribuyen a la erosión de la identidad personal. La relación de Yolanda con su propio cuerpo también cambió. Aunque mantenía cierta disciplina básica, ordenar la celda, asearse, cumplir los horarios, dejó de mostrar interés en su apariencia física. No era una cuestión de descuido negligente, sino de desconexión emocional. Su cuerpo se convirtió en algo funcional, sin adornos, sin expresividad, sin identidad. Para muchos observadores, esta indiferencia hacia la propia imagen era una señal clara de la pérdida de autoestima y de la profunda desvinculación con su vida anterior. Otro aspecto clave de esta etapa fue la ruptura prácticamente definitiva de sus vínculos afectivos externos. Las visitas, ya escasas, se volvieron esporádicas y en algunos periodos inexistentes. Las cartas dejaron de llegar. Las llamadas telefónicas, mínimas desde el principio, desaparecieron por completo. De forma gradual, Yolanda quedó completamente desanclada del mundo exterior. La familia, presionada por años de escrutinio público, dolor emocional y desgaste mediático, se alejó hasta desaparecer de su vida. Y para ella, que ya vivía en una realidad paralela construida por el aislamiento, esta ausencia no fue una sorpresa, sino una confirmación de lo que ya intuía, que su existencia se había reducido a un ámbito tan pequeño que nada ni nadie lograba atravesar sus muros psicológicos. Con el paso del tiempo, incluso los guardias, acostumbrados a observar las conductas de las reclusas, comenzaron a verla como una figura estática. Sabían que estaba allí, pero su presencia no generaba conflicto ni requería atención constante. No era problemática, no solicitaba nada, no se quejaba. Su invisibilidad social se volvió también una invisibilidad institucional. Formaba parte del paisaje humano de la prisión, pero sin ocupar un rol significativo. Para algunos funcionarios, era casi como si el sistema la hubiese devorado y convertido en un número más dentro de un mecanismo rígido y repetitivo. Paradójicamente, esta invisibilidad no significaba paz interior. En muchos casos documentados, las personas sometidas a largo aislamiento desarrollan mecanismos psicológicos que parecen calma, pero que en realidad esconden un nivel profundo de desconexión y sufrimiento emocional silencioso. En Yolanda, los especialistas notaron este fenómeno con claridad. Su silencio constante no era tranquilidad, sino agotamiento. Su falta de interés por el mundo exterior no era aceptación, sino rendición. Su rutina monótona no era una elección, sino la consecuencia inevitable de un entorno que no le ofrecía nada diferente. Lo que hace especialmente singular esta segunda etapa de su vida carcelaria es que, a pesar de su deterioro emocional, su conducta externa permanecía organizada. Seguía las normas, cumplía las expectativas, mantenía un comportamiento respetuoso. No mostraba hostilidad ni comportamientos disruptivos. Desde fuera, podría parecer una interna ejemplar. Pero quienes conocen el funcionamiento psicológico de las prisiones saben que, en muchos casos, la docilidad extrema es un síntoma de algo más profundo. La pérdida del sentido de lucha, de esperanza, de identidad. Cuando una persona deja de resistirse, deja también de existir plenamente. Los informes psicológicos más recientes describen esta fase como un estado de apatía crónica institucionalizada. Es un término utilizado para reclusos que, tras años de encierro, ya no reaccionan al entorno con emociones intensas, sino con una calma desgastada que indica una desconexión interior casi total. Este estado es especialmente peligroso porque puede perdurar indefinidamente y, a diferencia de la depresión,
no siempre genera síntomas visibles que permitan una intervención efectiva. A medida que esta desintegración avanzaba, la figura pública de Yolanda se erosionaba paralelamente. La sociedad apenas recordaba su caso, y cuando lo hacía, era de manera superficial o anecdótica. Los jóvenes la conocían solo como un nombre asociado a un evento trágico del pasado distante. Los medios ya no buscaban entrevistas, los programas ya no analizaban su historia, las revistas ya no debatían sobre ella. Era en todos los sentidos una figura desplazada al margen de la memoria colectiva. Y es precisamente en este punto donde su historia adquiere un tono profundamente humano y trágico. La soledad absoluta, la desconexión emocional, la apatía, el desgaste físico y el olvido social convergieron para transformarla en una figura que, aunque viva, parecía existir en un estado fronterizo entre la presencia y la ausencia. No era una persona integrada en el sistema penitenciario, pero tampoco una persona conectada con el exterior. Era un ser suspendido en una especie de limbo emocional. Para los observadores más atentos, esta etapa representa la metáfora más clara de la muerte social. Un fenómeno donde la persona sigue viva, pero la sociedad la ha borrado simbólicamente. No se trata de castigo ni de justicia, sino de un proceso mucho más sutil y devastador. La desaparición gradual de una identidad humana bajo el peso del tiempo, la soledad y la indiferencia. Hoy, al analizar esta fase de su vida en prisión, los expertos coinciden en que la erosión emocional que sufrió durante estos años no tiene comparación con la de otras reclusas. No por la duración de su condena, sino por las circunstancias excepcionales de su caso. La notoriedad pública, el aislamiento prolongado, la ausencia de vínculos, el desgaste psicológico acumulado y la imposibilidad de reconstruir un sentido vital. Con el paso de las décadas, la existencia de Yolanda S. dentro de la prisión adquirió una dimensión casi simbólica. Ya no era solamente una interna cumpliendo condena, sino la representación viva de una vida que se había ido desmoronando lentamente bajo el peso del aislamiento, del paso del tiempo y del olvido colectivo. Si los primeros años estuvieron marcados por el shock y la adaptación, y la etapa intermedia por la apatía y la erosión emocional, esta última fase, la vejez carcelaria, revela un escenario aún más profundo y complejo. La conclusión de una vida que ha dejado de tener puntos de referencia, vínculos o proyección futura. Hoy, cuando se observa su estado, los especialistas coinciden en que Yolanda no solo envejece físicamente, sino que también experimenta un envejecimiento psicológico acelerado. Las largas jornadas en silencio han deteriorado su capacidad cognitiva. La falta de interacción social ha reducido notablemente su fluidez verbal. Y la ausencia de estímulos ha contribuido a un desgaste mental que se manifiesta en lagunas de memoria, confusión ocasional y una extrema lentitud en el razonamiento. No se trata de una condición patológica grave, sino del efecto acumulado de casi toda una vida en reclusión, sin contacto significativo con el mundo exterior. A diferencia de muchas personas mayores que encuentran consuelo en recuerdos, familia o rutinas afectivas, Yolanda transita su vejez sin esos pilares esenciales. No conserva fotografías, no recibe cartas, no mantiene conversaciones profundas y no participa en actividades comunes. Su memoria del pasado es fragmentada, difusa y muchas veces selectiva. Según funcionarios que la han observado con atención, ella repite ciertas frases como si fueran mantras, mientras omite otras que parecen haber desaparecido completamente de su mente. Vive en una especie de niebla emocional, donde los recuerdos se mezclan con el presente y donde el futuro no existe como concepto. Esta desconexión se ha acentuado con el deterioro físico propio de la edad. Sus movimientos son lentos, su cuerpo se ha encogido, sus expresiones se han vuelto casi imperceptibles. Aunque recibe atención médica básica, el sistema penitenciario no puede sustituir los cuidados afectivos que necesita una persona de edad avanzada. Sin familia que la visite, sin amistades, sin apoyo emocional, Yolanda enfrenta sola los desafíos de una vejez marcada por el encierro. La cama rígida, la celda fría,
Los pasillos idénticos y el silencio constante se han convertido en su único entorno afectivo, aunque carezcan completamente de calidez. Sin embargo, lo más revelador de esta etapa final no es su deterioro físico, sino el colapso progresivo de su identidad. En entrevistas con psicólogos penitenciarios, se menciona que Yolanda habla de sí misma en tercera persona en algunas ocasiones, no como un signo de trastorno grave, sino como evidencia de una fractura entre su yo pasado, el que existió fuera de prisión, y su yo presente, una figura anónima, silenciosa, consumida por la rutina y el tiempo. Este distanciamiento de la propia identidad es un fenómeno documentado en personas sometidas a largos periodos de aislamiento, y suele indicar una desconexión profunda con la construcción psicológica del yo. Para muchos expertos, este fenómeno representa el punto culminante de la muerte social, un concepto sociológico que describe la desaparición simbólica de una persona dentro de una comunidad. Yolanda sigue viva, pero ya no pertenece al tejido social. No tiene rol, no tiene función, no tiene presencia pública ni privada. Su existencia se ha reducido al ámbito físico mínimo que ocupa en la prisión. Y aunque pueda moverse, respirar y hablar, su participación en la vida humana es prácticamente inexistente. Es una figura desdibujada, un eco de lo que alguna vez fue. Los guardias más jóvenes, aquellos que no vivieron los años inmediatos posteriores al crimen, muchas veces ni siquiera conocen su historia completa. Para ellos, Yolanda es simplemente la interna mayor, una mujer tranquila, silenciosa, que no causa problemas. Su pasado ya no genera temor, ni repudio, ni curiosidad. Genera indiferencia. Y esa indiferencia es, para algunos analistas, una forma de castigo más profunda que cualquier condena judicial. La sociedad la ha olvidado, y el olvido, cuando se prolonga durante décadas, tiene un peso psicológico devastador. En esta etapa final de su vida, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál será el destino de Yolanda? Las normativas penitenciarias garantizan cuidados básicos, pero no siempre incluyen acompañamiento emocional para personas mayores sin familia. Algunos internos son trasladados a módulos especiales, pero no está claro si Yolanda reúne las condiciones para ello. Otros permanecen en sus celdas hasta el final, y en su caso, la ausencia de vínculos complica cualquier alternativa. Expertos indican que, si nada cambia, su vida probablemente concluirá en la misma celda donde ha pasado décadas. En silencio, con rutinas mecánicas, sin un rostro familiar ni un gesto de afecto, un desenlace común para muchos reclusos mayores, pero especialmente trágico en su caso debido a su historia mediática y el impacto que tuvo en millones. Desde un punto de vista sociológico, su situación plantea reflexiones sobre el castigo, la rehabilitación y la memoria colectiva. ¿Qué ocurre cuando alguien permanece tanto tiempo aislado que deja de ser reconocido como individuo? ¿Puede hablarse de reinserción cuando la sociedad ha borrado simbólicamente a esa persona, a Yolanda? La prisión dejó de ser un castigo. Se convirtió en su única realidad. Fuera de esos muros, carece de apoyo y no podría adaptarse a un entorno moderno. Su destino no es la libertad, sino la permanencia inevitable en un entorno que ha moldeado su existencia durante décadas. En esta etapa, su relación con la culpa se ha vuelto difusa. Apenas habla del pasado, ni para justificarlo ni para lamentarlo. Su vida gira en torno a la rutina diaria y no a los hechos que la llevaron a prisión. Caminar por los pasillos o permanecer sentada en silencio refleja una existencia deshilachada por los años, donde su cuerpo envejecido y su mirada apagada narran una vida reducida a lo esencial. Para los periodistas y el público, Yolanda simboliza más que un caso judicial. Representa el impacto del tiempo sobre la conciencia humana, la fragilidad de la identidad en aislamiento prolongado, y cómo una sociedad puede olvidar a alguien, incluso cuando alguna vez fue central en la atención pública. Hoy es un espectro dentro del sistema, y si algún día su historia resurge, servirá para recordar cómo alguien que ocupó titulares terminó su vida en un silencio profundo. Su destino final sigue siendo incierto, pero queda claro que su vida es un testimonio del efecto devastador de la soledad,
el aislamiento y el paso del tiempo sobre el ser humano. Avanza lentamente hacia el último tramo de su existencia, una existencia que muchos ya habían considerado apagada simbólicamente. Si esta investigación te ha resultado reveladora, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Aquí analizamos historias impactantes, casos enigmáticos y vidas que marcaron generaciones. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir cada nuevo capítulo. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte de esta conversación. Gracias por acompañarnos. Tu apoyo nos permite seguir investigando y narrando las historias que el mundo necesita conocer.